Bueno, seguimos adelante el modo país, lo decíamos tras la pausa. Está Elisa Facio, ministra de Industria, Energía y Minería, aquí en el piso con nosotros. Ministra, bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a conversar un poquito. Gracias, muchas gracias Buenos por la días. invitación. Bueno, y para comenzar a hablar, en las últimas horas vimos la noticia de que en Paysandú se instaló una planta citrícola, procesamiento de limones concretamente. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo en la inauguración. Usted también acompañó. ¿Qué significa esto de que industrias importantes, ¿no?, a nivel mundial elijan el interior del país para radicarse? La verdad que es realmente una muy buena noticia. Estamos muy contentos. Es muy importante para nosotros, es importante para el país, es importante para la descentralización que buscamos tanto, que una industria como San Miguel, que es una industria reconocida en la industria de procesamiento de limones, San Miguel de Tucumán, el nombre original de la empresa en Argentina, es una empresa argentina que se instala en Paysandú con una planta de primer nivel, con un tratamiento de efluentes para que todo sea sostenible, realmente muy interesante, y es un orgullo para nosotros que nos elijan. Y cuando uno va a estos eventos, siempre nos hincha el pecho escuchar qué bien que se trabaja en Uruguay, las posibilidades de estabilidad que tiene el país, de estabilidad económica, estabilidad política, de aseguramiento de los derechos. Realmente es un placer, y la planta, como les decía, es notable. Es una planta que está pensada para la exportación. Capaz que no lo consultó, pero ¿por dónde van a salir los limones? ¿Cuál es la logística que tienen pensado No hacer? salen limones. El procesado se va. Sale aceite esencial y jugo de limón. Y jugo de limón. Sí. No, pero le preguntaba por la ruta que fueran a utilizar, porque de alguna manera eso también... ¿Sabes que no lo pregunté? No lo pregunto. No, pero no lo importa. pregunté, pero ahora Sí, pero voy a salir acá a preguntar. es una de las plantas Sí. más importantes a nivel mundial que acapara... Es una de las plantas más importantes. Ellos tienen una planta muy grande en Argentina, hicieron esta acá en Uruguay y están haciendo otra en Sudáfrica, igual que la de Uruguay, y realmente tiene una producción muy grande. Y otra cosa interesante es que el 90% de los limones que utilizan son producción de la misma empresa. Ellos tienen plantaciones de limones en todo el país, desde Libertad, San José, hasta Bella Unión. Tienen un montón de plantaciones, así que los números sí son muy impresionantes. Estábamos hablando antes de salir al aire lo enorme que es ese ministerio en el sentido de los sectores tan importantes, relevantes para el país, pero gigantes también que abarca, porque vamos a la industria, vamos a la energía, y dentro de la energía hay una cantidad de desafíos enormes. También está todo el tema del mapa emprendedor, ¿verdad? Sí. Que también forma parte de las telecomunicaciones y todo lo que es minería. Entonces, en ese panorama tan grande del ministerio, que quizás desde afuera a veces no nos damos cuenta, ¿no?, el peso de un ministerio de otro, ¿cuáles son los grandes desafíos en los que están parados, ubicados hoy, de cara, bueno, a largo plazo, más allá de que el periodo de gobierno se termina en octubre, en la medida que, bueno, después se verá quién continúa? Bueno, hay varios temas, pero un tema puntualmente es el tema de la energía, todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, que es este nuevo vector energético que está teniendo mucha expectativa y mucho interés en el mundo, y del que Uruguay tiene una gran potencialidad para producir. Para nosotros sería una gran oportunidad porque estaríamos pudiendo exportar, tener otro sector de exportación del tamaño que hoy es la carne o que hoy es la pasta de celulosa en la energía. O sea, pasaríamos a ser de importadores de energía como somos hoy a exportadores de energía. Eso es un área... Expliquemos brevemente para que se entienda, porque es muy difícil de comprender cuando no estamos en el ámbito, ¿no?, de este tipo de producción, de qué es la energía verde. ¿Qué es? Ahora te cuento. Primero te termino de contar la otra pregunta. Después, otra cosa que para nosotros era muy importante, y hoy es un día especial porque hoy tenemos la inauguración del campus del Uruguay Innovation Hub. Nosotros trabajamos mucho en temas que tienen que ver con innovación, porque entendemos que el país tiene también un gran potencial para desarrollarse como un hub de innovación por el gran talento que tenemos en nuestros profesionales. Y la semana pasada se votó en el Parlamento
la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Eso era uno como de nuestros objetivos, así que estamos muy contentos porque estamos entre la adhesión a PCT y el Uruguay Innovation Hub, también de alguna manera dando un broche, cerrando un broche de oro en este tema de la innovación. Y bueno, te decía que en el tema me preguntabas por el hidrógeno. Esto es así, el hidrógeno es un elemento de la tabla periódica, es el elemento número 1, si se acuerdan cuando iban al liceo, y que compone el agua. El agua es H2O, o sea, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, y para separar el hidrógeno del oxígeno se utiliza electricidad. El hidrógeno después puede ser utilizado como energético en modo puro, por ejemplo, combinado con el gas, o puede combinarse con otros elementos, como puede ser el dióxido de carbono, y con esa combinación se generan distintos tipos de alcoholes, depende de cómo uno lo combine. Eso son lo que llamamos derivados del hidrógeno y puede ser utilizados como combustible, en particular en la aviación y en el sector marítimo. Esos combustibles se conocen como combustibles sintéticos o e-fuels, combustibles verdes. Cuando hablamos de que el hidrógeno es verde, cuando el hidrógeno, para producir hidrógeno se necesita electricidad. Ese proceso de electrólisis se produce con electricidad. Si la fuente de la electricidad es una fuente renovable, como es el caso de nuestro país, que tenemos una matriz de generación eléctrica 97% renovable, entonces decimos que el hidrógeno es verde, porque se produjo con una energía eléctrica que viene de fuentes renovables. Y ahí es donde se entiende la potencialidad que tiene nuestro país para desarrollar el hidrógeno verde, que aparte es muy valorado a nivel internacional. Exactamente. En Europa, que están haciendo un esfuerzo, en Europa en particular, también Japón y Estados Unidos, pero en Europa en particular, que es como nuestro mercado más evidente, ellos tienen mucho interés de hacer la desfosilización de su matriz energética. Ellos tienen mucho carbón, tienen mucha energía fósil y bueno, también tienen centrales nucleares, o sea, es como que su energía viene básicamente de esas fuentes, entonces nosotros podríamos proveerles de energía a través de la exportación de derivados del hidrógeno. ¿Qué pasos habría que dar desde su cartera para posibilitar que eso suceda en Uruguay? Nosotros ahora estamos trabajando en un decreto que lo que hace es todas las definiciones de cómo es el proceso, todos los pasos y todas las definiciones de todos los elementos de los proyectos de hidrógeno. En el Uruguay hay 4 proyectos, 2 grandes que se están desarrollando o estudiando, están en etapa de presentación de permisos ambientales y de definición de la ingeniería más a detalle. Uno en Paysandú y otro en Tacuarembó. Son 2 proyectos grandes y después hay 2 proyectos piloto más chicos que tienen que ver con... los grandes lo que buscan es producir derivados del hidrógeno para exportar. Y los otros más chicos lo que están haciendo es pilotos para camiones que funcionen a una tecnología que se conoce como pilas de combustible o celdas de combustible, que el camión o el vehículo se le carga hidrógeno y en el vehículo es un vehículo eléctrico al que se le carga hidrógeno y el hidrógeno lo que tiene es la magia de la química, ¿no? Después la composición inversa, si lo mezclamos con agua genera electricidad. Entonces se le carga hidrógeno y en el proceso que se genera electricidad dentro mismo del vehículo. La ventaja de los vehículos a hidrógeno es que es mucho más rápido de cargar que un vehículo eléctrico y tiene mayor capacidad de energía también. Entonces, por ejemplo, para un camión que lleva una carga pesada, es difícil pensar que pueda ser eléctrico. Claro. Claro. Ministra, ¿eso será posible en este periodo? Bueno, nos quedan pocos meses, pero sí, estos proyectos están muy avanzados. Nosotros hemos viajado mucho, ahí sí, en el tema que tú me preguntabas de la logística, hemos viajado
a Europa este año en 2 oportunidades a temas de congresos vinculados al hidrógeno, ¿no? Uno en el puerto de Rotterdam, que justamente el puerto de Rotterdam es un socio importante en estos proyectos, porque ellos fueron los que vinieron a Uruguay a decir, bueno, Uruguay tiene un gran potencial para desarrollar estas cosas, y el año pasado estuvieron haciendo un estudio muy interesante de nuestros puertos, a ver por dónde sería mejor, digamos, sacar el producto. Hay una posibilidad en el puerto de Montevideo, extendiendo el tramo de tren desde UPM hasta Paysandú, por ejemplo. Otra oportunidad es por el río Uruguay a través de barcazas y haciendo transbordos. Se están estudiando distintas opciones de la logística, precisamente. Sí, estaba pensando ahora, ¿no? Alemania, todo lo que ha pasado en materia de energía tras la guerra con Ucrania, por todo lo que ha sucedido con Rusia, obviamente ahí hay una gran oportunidad de abastecimiento, ¿no? Como entre otros países, pero bueno, Alemania ha mostrado una gran necesidad de diversificar la fuente de energía. Alemania está en esa situación, ellos tienen una preocupación muy grande además por los temas ecológicos. Ambientales. En el congreso que estuvimos en marzo en Berlín, estaba organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Cambio Climático de Alemania. Y en la apertura, la ministra de Relaciones Exteriores, a ver, imaginen, estábamos todos ministros de energía de todo el mundo, y yo estaba entre Estados Unidos y Uganda, Mirá, por orden alfabético. Claro. Y qué diversidad. Y la ministra empezó su apertura y habló unos 10 minutos, 15, y en el medio de sus palabras dijo, hay países que están haciendo muy bien esto, por ejemplo Uruguay. Qué emoción, ¿no? Así que fue como, wow. Un orgullo, y uno dice, bueno, vamos por buen camino. Le pregunto, hablaba recién de los coches eléctricos. Sí. Y una preocupación que tenemos en general, decimos, bueno, y compramos coche eléctrico, pero ¿están los puntos suficientes de carga? Y a su vez, ¿qué va a pasar con las baterías? Todo ese litio que se va a estar utilizando. ¿Cómo están gestionando esto de cara al futuro? Que también se espera que el coche eléctrico sea de uso habitual, sobre todo de los consumidores en general, no de las grandes empresas, de pronto. A ver, el tema de los autos eléctricos es muy interesante, es algo que está avanzando cada vez más. Las grandes empresas también para vehículos livianos, en realidad, ¿no? Nosotros ahí está. Entendemos no que, para los camiones. No para los camiones. Entendemos que los autos eléctricos son buenos. Para utilitarios, muy por buenos, sí, para utilitarios, por ejemplo. Ahí está. Para los particulares y para los vehículos, para vehículos de pasajeros, básicamente, para vehículos livianos. UTE hizo un trabajo muy importante de instalación de cargadores. Los originales, los primeros que empezó a cargar hace muchos años, eran un poco lentos, pero ya después empezó a instalar cargadores rápidos. El año pasado no, en marzo justamente, en esa semana que yo estuve en Berlín, se instaló en Trinidad el cargador número 300. O sea que hay una red bastante interesante ya de cargadores. Pero estamos lejos de 1 cada 50 kilómetros, que es un poco la expectativa perfecta. Hay bastantes, ¿Sí? Mira que sí. Y ahora se están cambiando no te olvides que nuestro país no tiene demasiados kilómetros. Uno hace 600 kilómetros y ya se salió del mapa. Ya estamos, sí, ya estamos afuera. Y más ahora que en realidad se están construyendo las rutas transversales. Otra de las cosas que estuve haciendo la semana pasada fue la inauguración de la Ruta 20. Esas rutas transversales también ahorran muchísimos kilómetros. UTE ahora está cambiando cargadores, los primeros, los más antiguos, que eran más lentos, por otros más rápidos. Y otra cosa interesante que pasa con los cargadores es que UTE tiene una app. El gobierno dispuso que todos los cargadores tienen que ser compatibles unos con otros. O sea, por ejemplo, Montevideo Shopping puso cargadores en su estacionamiento y esos tienen que tener una norma compatible con... Claro, como si fueran universales, pensando un poco en el celular. Cuando uno dice, tengo un cargador específico, universal. Ministra, desde que asumió el gobierno se propuso reformar el mercado de combustibles. Me acuerdo que todos decían... quienes de alguna manera defendían esta iniciativa, de que tenía que haber más regulación, menos regulación y más competencia. Sí. La pregunta es, ya estamos acostumbrados
a fin de mes de saber de si el combustible se mantiene, si baja. ¿Están conformes con lo que se ha hecho? ¿Lo valoran positivamente? Sí, la verdad que estamos conformes. La verdad que al principio éramos más ambiciosos, queríamos hacer más cosas, entendemos que no se pudo hacer todo ¿Como por ejemplo? lo que aspirábamos. Hay un tema con la distribución, que bueno, el año pasado cuando yo recién asumí hubo un conflicto con los transportistas de combustible y una normativa que había aprobado URSEA en septiembre y empezaba a funcionar el 1 de enero de este año, se pospuso casi 2 años, justamente a raíz de ese conflicto. Pero sí se hicieron muchas cosas, sí se le sacaron un montón de competencias que estaba manejando ANCAP, que ahora son competencias de URSEA, por ejemplo, la autorización de estaciones de servicio. Y sí se hicieron un montón de reglamentos y de normativa en ese sentido. Esto que quedó postergado también tiene que ver con cómo se contrata y cómo se le paga a los distribuidores de combustible. Es algo medio raro porque le pagan los privados, pero en realidad les pagan CAP, que les retiene a lo que les pagan los privados para pagarle a los transportistas, cuando en realidad ANCAP es un competidor más en el juego. O sea, ANCAP a través de Duxa, que es su distribuidor, es un competidor más. No corresponde, digamos, que haga ese trabajo, cosas entre privados tienen que resolverse entre privados. ¿Y eso hace más caro? ¿Lo hace más caro eso? Lo que nosotros entendemos es que hace que no se optimice la distribución. Que de alguna manera, si cada distribuidora tiene la responsabilidad, va a mirar mejor cómo distribuye o cómo hace la carga. Para ponerte un ejemplo, va a poder incidir más en si mando un camión por la mitad a Maldonado y al otro día otro camión por la mitad a San Carlos. Capaz que si yo tengo la posibilidad de manejar todo un viaje el circuito, solo, lo mando lleno y voy a San Carlos y Maldonado. Claro. Claro. Ahora, esto está atado de alguna forma también con el famoso precio de los combustibles. Estamos 14 en el ranking mundial de los países más caros en el precio del combustible y aparte no solamente es estar en el puesto 14, sino al lado de quienes estamos, ¿no? Y aparte la diferencia con países como Suiza, por ejemplo, cuyos ingresos son enormes al lado de los ingresos de los uruguayos, es muy poquito, estamos hablando de décimas, de centésimas de dólar. Solo Hong Kong llega a los $3 el litro y nosotros estamos cerca de los $2. Estamos como los más caros también de Latinoamérica desde el 2001, no es algo actual, sino que es algo que viene sucediendo en Uruguay desde hace 20 años. ¿Qué podemos hacer para reducir esos costos? Se habla de que el gran costo no está en el precio de paridad de importación o el precio del petróleo, sino en los grandes impuestos que tenemos y también en estos costos de distribución. ¿Se está haciendo algo? ¿Se puede hacer algo? Se hizo mucho. De hecho, el combustible bajó en términos reales desde que empezó este gobierno. Realmente, si miran las gráficas, bajó un montón. Yo tuve la oportunidad de varios de los meses desde que estoy al frente de la cartera de haber bajado el combustible. Pero seguimos en ese puesto tan caro, porque el valor del petróleo es el mismo para todo el mundo, ¿verdad? El valor del petróleo, sí, los demás componentes del precio. Tenemos un país que, gracias a Dios, tiene muchos beneficios para la población y somos un país caro. El país es caro. El país es caro en términos generales y vos me comparabas con Suiza y bueno, siempre se dijo que somos la Suiza de América. Sí, pero no ganamos como los suizos, bueno, que cualquiera gana $3.000 por mes. Pero nosotros somos un país, de renta media alta. Capaz que nosotros no lo vivimos de esa manera, pero en comparación con los países vecinos, por ejemplo, tenemos, digamos, mucha ventaja. Ellos, además, mucha ventaja en cuanto a calidad de vida y a beneficios para nuestra población. El precio tiene un componente importante de impuestos. Y tiene un precio también importante de distribución, que son las cosas que nosotros aspiramos a optimizar. En cuanto a lo que es el precio en la puerta de la refinería, sí es competitivo con lo que son el precio de paridad de importación, que eso era una de las cosas que se discutía en su momento, ¿no? Es más barato importar, esa discusión siempre estuvo, ¿no? Es más barato importar porque si importamos está más barato en Argentina o en Brasil, importa en vez que refinar. Eso de alguna manera se vio que no es tan así,
porque el precio de paridad de importación, que es el precio, que es el que comparamos con el precio en la puerta de la refinería, no es competitivo, digamos. Lo que no es competitivo es todo lo como que se le agrega después, que tiene que ver un poco con los impuestos y otro poco con la cadena de distribución. ¿Se va a seguir subsidiando el gas para toda la población? Sabemos que eso no es demasiado justo, ¿no? Porque si estamos subsidiando el gas para todos, estamos subsidiando también a aquel que lo usa para calentar la piscina, entre otras cosas. No se subsidia el gas, estamos hablando de... En este gobierno se modificó la forma de subsidio del... Sí, hay unos que son muy subsidiados, que son los de la garrafa para colectivos más vulnerables, pero se mantuvieron determinados costos que ya no se subsidia de ninguna manera. Se subsidia cada vez menos. Ahí está, pero se sigue subsidiando. En realidad, antes había un subsidio genérico Antes todo era genérico. lo que era gas natural licuado, que es la garrafa, digamos, el gas, lo que llamamos supergas. Ese subsidio fue bajando a medida que fueron pasando los meses. Ustedes habrán visto que cada determinada cantidad de meses hay un aumento de lo que es el gas, o sea, el supergas. Y, sin embargo, ese aumento se compensa con ese otro subsidio que sí se le da a través de las tarjetas, de las tarjetas que tienen todas las tarjetas de beneficio de Uruguay Social. Se le da un subsidio adicional de un 50%. Todavía hay un desfasaje, pero que es una brecha como que vamos acortando. La idea es ir cerrándolo, porque realmente no es justo si decimos, bueno, hay que subsidiar a quienes lo necesitan. Ese es el argumento que siguió el gobierno y no se quiso hacer una cosa abrupta, sino ir de a poco, pero cada vez es más chica la brecha. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Sabe el porcentaje? ¿Sobre el precio? En porcentaje no. ¿En monto? Son unos 17 pesos que habría que subir para quedar en paridad. En paridad. Ministra, en el final, ¿qué le queda en el debe, en la recta final de esta gestión? ¿Por dónde va a enfocar lo más importante? Bueno, ahora, como les decía, vinimos cerrando algunos temas. Tenemos ahí en el Parlamento la ley de medios, que no se sabe qué va a pasar. Usted la defiende, ¿no? La nueva. La nueva. Yo defiendo la Incluso nueva. El aditivo, Yo defiendo ¿verdad? la modificación. ¿Usted le parece que el aditivo propuesto por Cabildo Abierto no tiene demasiado impacto? Yo creo que la ley actual es muy mala. Igual nunca se aplicó, ¿no? Bueno, pero no está bien tener una ley que no se aplica. O sea, vamos a no tener una ley que es mejor porque la que tenemos que no se aplica es peor. Es raro, ¿no? O sea, yo lo que defiendo es una ley que es tan mala que no se aplica, es mejor no tenerla. Entonces, esta ley que nosotros propusimos y que se envió desde el Ejecutivo es una ley que es mejor que la que tenemos. ¿Y se va a aplicar? Y se va a aplicar. ¿Y cómo hacemos para aplicar estos pero se términos? Tiene que votar. Claro, pero estos términos, el aditivo al artículo 72, que tiene que ver con la libertad de prensa, al fin y al cabo, ¿por qué usted cree que no tiene riesgo? Porque es un artículo declarativo. Porque no tiene sanción específica. No tiene ni fiscalización ni sanciones, como sí tiene la otra ley, que tiene fiscalización y sanciones, y porque no es nada que es algo que está en la Constitución, y si es algo que ustedes que están en un medio de comunicación, es algo a lo que todos los medios de comunicación y todos los periodistas, y creo que todos los uruguayos tenemos que aspirar, a ser justos, serios, responsables, ecuánimes. Me parece que eso es algo que todos tenemos que aspirar y, como decía, está en nuestra Constitución. ¿Hay ambiente para votarla o usted cree que no? Ahora se dejó un stand-by, digamos. Hasta después de las internas. Hasta después de las internas. Vamos a ver, yo espero que se vote. Bien. Ministra, ha sido muy amable, muchísimas gracias por esta charla. La invitaremos en algún otro momento y seguiremos conversando. Muchas gracias a ustedes.